Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En la Biblia encontramos una serie de capítulos que seguro que se encuentran entre los menos leídos. En aquellos que cuando nos enfrentamos a ellos los pasamos por encima, pero muchas veces cuando hacemos eso nos perdemos perlas que están metidas en medio de ellas. Una de esas secciones que nos pasamos son las genealogías. Un montón de nombres de personas que van diciendo este y el hijo del otro, y nos los pasamos porque simplemente vemos nombres y nombres y nombres y nombres. Eso es lo que ocurre en el primer libro de Crónicas, en los 9 primeros capítulos, en los que encontramos prácticamente el árbol genealógico de las 12 tribus de Israel. Pero en medio de ellas, en el capítulo 4, encontramos la vida de alguien encerrada en 2 versículos. 2 versículos que nos dicen un personaje no solamente cómo era, sino también lo que le caracterizó. Y lo único que conocemos de este personaje en la Biblia es lo que él oró y que lo que Dios hizo con esa oración. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó a Jabes diciendo: por cuando lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué maravilla encontrar en la Biblia una persona que simplemente se habla tan poco, pero con tanta profundidad. Algo que Jabes era, dice que Jabes fue alguien que el significado de su nombre es dolor, el que causa dolor. Y en ese tiempo el nombre tenía una gran importancia para las personas, pero fijaros qué desastre tener encima siempre esa historia de dolor, el que causa dolor. Pero sabía que Dios podía cambiar su vida, que Dios podía cambiar su historia. Y él se pone delante de Dios y dice que él fue más ilustre que sus hermanos. Esa forma de ser más ilustre es que vamos a ver que Jabes era una persona que quería conocer más a Dios y hacer más y más para Dios. Y eso se lo expresó en una sencilla oración, pero llena de sentido, llena de profundidad, y la veremos de una forma escueta en esta mañana, pero que nos ayude a aprender lo que podemos ver en la vida de este hombre. Esta parte de la oración dice que Jabes se puso delante del Señor e invocó Jabes al Dios de Israel. En la forma de invocar, Jabes estaba buscando la misma presencia de Dios. Y al estar en su presencia, él empezó a pronunciar su petición. Y la primera cosa que él le dice al Señor es: oh, si me dieras bendición. Y esa expresión de oh, si me dieras bendición, no está hablando de una bendición cualquiera, no está hablando de una bendición pequeña. Le está diciendo: Señor, si realmente me bendijeras. Señor, bendíceme, pero bendíceme en abundancia. Señor, bendíceme mucho. Necesito tu bendición, necesito ser bendecido por ti. Tu bendición es lo único que tiene sentido en mi vida. Pero si nos quedáramos aquí y pensáramos que esta exclamación tiene que ver con Señor, bendíceme mucho, podríamos pensar que detrás de esa petición hay un sentimiento egoísta de querer tener más y más y más posesiones para Él. Pero una petición de este tipo, una petición en la que buscas la presencia de Dios, en la que buscas lo que Dios tiene para ti y reclamas la bendición de Dios, no tiene nada que ver con sentidos egoístas de la persona, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios para la vida de la persona. Al pedir, Señor, si me dieras bendición, es: Señor, bendíceme con tu voluntad para mi vida. Y cuando en el sentido bíblico hablamos de bendición, por una parte es por la nuestra pedir
algo o por parte de Dios dar algo que es un favor sobrenatural, cuando estamos solicitando algo que para nosotros es imposible conseguir. Y clamamos por esa ilimitada y maravillosa bondad de Dios que tiene el poder de conocer y de darnos lo que Él tiene preparado para nosotros. Mirad, cuando reclamamos ese tipo de bendición de Dios, ese tipo de bendición que tiene que ver con su voluntad y no con nuestros deseos egoístas, lo que estamos diciendo a Dios es: Señor, tú tienes todo el derecho de decirnos cuándo, cómo y dónde recibir la bendición y de darnos eso que tú y solamente tú tienes preparado para nosotros. Cuando pedimos la bendición de Dios, nos sumergimos en su voluntad para nuestras vidas y ponemos todo en sus manos. Porque quiero recalcar que la bendición de Dios, cuando reclama: oh Señor, si me dieras bendición, tiene que ver con la voluntad de Dios para su vida y no para sus deseos egoístas. Oh, si me dieras bendición. Y la siguiente cosa que él dice es: y ensancharas mi territorio. Si me dieras más terreno, si me dieras más parte para mí, pero lejos de un terreno físico, de un terreno, un lugar que tener un espacio suficiente donde crecer y desarrollarse. Él está diciendo: Señor, quiero más territorio, quiero tener más influencia para poder hacer más para ti, para poder hablar más de ti. Eso es lo que realmente él estaba pidiendo: más oportunidad de servicio para el Señor. Señor, si ensanchas mi lugar, si pones más cosas, si me das más radio de influencia, si me traes más personas a las que pueda hablar, a las que pueda influir, si me das nuevas oportunidades para ayudar, para estar al lado de la persona que sufre, para reír con el que ríe, para llorar con el que llora, para ser tus manos y tus pies, el que se acerca, el que abraza, el que da, el que escucha, el que ve, el que consuela. Señor, dame más territorio. Pero volví a decir desde el principio, esa bendición no tenía nada que ver con un deseo egoísta, sino más para el Señor. ¿Cuántas veces tú le has dicho: Señor, bendíceme con tu voluntad para mi vida? Señor, dame más oportunidad de hablar de ti, más oportunidad de ser testimonio, más personas para hablarle, más y más para entregar mi vida para ti, para servirte. Eso es lo que él le estaba pidiendo. Y en ese momento, cuando él estaba pidiendo más oportunidad de entrega, más oportunidad de servicio al Señor, viene una consecuencia lógica. La siguiente petición que él le hace al Señor es: y si tu mano estuviera conmigo. ¿Y por qué viene esta frase justo en este momento? Porque cuando pedimos la voluntad de Dios, cuando el Señor nos muestra su voluntad, cuando el Señor nos da más para poder servirle, para poder conocerle, para poder entregarnos, en ese momento nos damos cuenta si realmente estamos en la actitud adecuada de que nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y ahí necesitamos la dirección del Señor. Y lo que estaba buscando Jabes aquí, después de pedir más influencia para servirle más, dice: Señor, si tu mano estuviera conmigo. No sé si te ha pasado alguna vez. A veces pedimos al Señor y cuando el Señor nos pone algo delante de nosotros, en un primer momento nos alegra, estamos contentos, pero cuando meditamos, a veces pensamos: Señor, quizás te has equivocado, quizás no soy esa persona idónea para eso. Moisés habló de esa manera. Jeremías decía: bueno, yo soy un niño, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor, como en 2 Corintios 12 le decía Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Entonces, cuando eres débil, eres fuerte. Y él pedía la mano del Señor que estuviera con él. Él no podía llevar a cabo todo eso sin la dirección del Señor en su vida. A menos que el Señor intervenga en nuestra vida, el fracaso está garantizado. Fijaros que nuestra necesidad de Dios rendida delante de Él es una oportunidad ilimitada para que Él se manifieste a través de nosotros. Nos rendimos delante de Él para que Él se manifieste. Señor, te necesito. La mano del Señor, su presencia, la necesitamos para avanzar, para vivir, para llevar a cabo sus planes en nuestra vida. Y ya al final, la última de las peticiones que él pone delante del Señor es: oh, si me guardaras del mal para que no me dañe. Y podríamos decir, bueno, es que Jabes pide un montón de cosas y ahora encima que no le pase nada. Pero aquí el sentido que él está diciendo no es ese. No está diciendo al Señor, Señor, que no me pase nada, que puedo hacerlo todo y no me pase nada, sino que esa petición tiene mucho que ver con su propia persona. ¿Por qué? Porque cuando recibimos las bendiciones de Dios, es algo maravilloso, pero también tenemos un gran peligro. Porque muchas veces cuando las recibimos llegamos a pensar que las merecemos. Llegamos a pensar que nosotros somos capaces de llevarlas a cabo. Y muchas veces eso se nos sube a la cabeza. Y tenemos que pedirle al Señor, y eso es lo que Jabes le estaba pidiendo, que el Señor le guardara de él mismo, del orgullo que él podía tener, de ese malinterpretar esas bendiciones, apoderarse de ellas y a partir de ahí pensar que él es capaz completamente solo de llevar a cabo todo. Cuando tenemos esa bendición estamos expuestos a la presunción y estamos expuestos al orgullo. Y como decía Jesús cuando enseñaba a orar a los discípulos, en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y en Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mirad, hay una frase que escuché que me gustó, decía: el mayor peligro no es estar al borde del precipicio, sino el no estar alerta. El mayor peligro no es recibir mucho del Señor, sino el mayor peligro es despistarnos, es dejar de velar, es dejar de depender de Dios, es pensar, ya lo tengo, ahora ya está todo hecho. No, porque como hemos dicho, Jabes, oh, si me dieras bendición, Señor, quiero tu voluntad para mi vida. No quiero mis deseos para mi vida, quiero tu voluntad para mi vida. Señor, para tu voluntad para mi vida te pido que ensanches mi territorio, te pido que me des más oportunidad de servirte, que me des más de lo que tú tienes para mí, para que yo pueda manifestar tu nombre a los demás, ser de estímulo, de ayuda, de consuelo, ser un ejemplo de amor, de compasión, de misericordia. Pero Señor, para eso seguía diciendo: Señor, si tu mano estuviera conmigo. Señor, para llevar eso adelante te necesito, porque es tu voluntad, porque es tu deseo, porque es tu plan. Te necesito, si tu mano estuviera conmigo. Y luego decía: Señor, si me guardares del mal, protégeme, Señor, de mí mismo, protégeme de la presunción, protégeme del orgullo, protégeme de caer en ese punto, en el pensar que soy merecedor y que yo soy capaz de llevar todo eso a cabo. Protégeme, Señor, de todo eso. Y lo más maravilloso es que en este versículo encontramos la respuesta de Dios para la vida de Jabes. Jabes oró, Dios escuchó, pero algo podemos ver es que Jabes oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué?
porque la respuesta de Dios es, y Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió eso que él pidió delante de él, porque en ningún momento Jabes pidió para él, sino Jabes pidió para que Dios se manifestara a través de él, para honrar y glorificar más a Dios. Me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿cómo son tus peticiones? ¿Qué es lo que oras delante del Señor? ¿Pides para ti? ¿Pides tus deseos? ¿Pides tus necesidades? ¿Pides lo que entiendes que tú necesitas? ¿O le dices, Señor, bendíceme con tu bendición? Bendíceme con la voluntad, con tu voluntad para mi vida. Y a partir de ahí, desencadenar una serie de peticiones al Señor en la que mostramos que sabemos que separados de Él no podemos hacer nada, que le necesitamos cada día. Yo os animo a que esta oración que Jabes hizo sea tu oración, sea mi oración, sea lo que encierre ese tiempo con Dios, buscando su presencia, buscando su voluntad, buscando agradarle, buscando siempre su fama, buscando que la gente le conozca. Dejar a un lado nuestros deseos y centrarnos en Él. Y una oración así tiene que la característica que es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, dice que su respuesta es que Dios concede esa oración. Que el Señor nos bendiga y vivamos por tener este tipo de relación, este tipo de oración, y que veamos cómo oramos conforme a su voluntad y cómo Dios concede esa oración. Y que ese conceder nos lleve a vivir en una mayor y mayor dependencia y en una mayor necesidad de dirección del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, te damos gracias por llevarnos a este texto, por ver esta maravilla que está encerrada en medio de tantos nombres. Gracias por el ejemplo de Jabes. No conocemos mucho de su vida, pero sabemos lo que oró y tu respuesta. Señor, ayúdanos a orar de esta manera, a orar olvidándonos de nosotros y a centrarnos en ti. Señor, ayúdanos a buscar tus planes, a buscar tu voluntad. Señor, queremos alabarte, queremos honrarte. Y Señor, queremos en este día pedirte, Señor, si tú me bendijeras. Señor, si tú ensanchas tu territorio, si tu mano estuviera conmigo y me guardares del mal para que no me dañe. Señor, esto es lo que pedimos delante de ti en esta mañana. No en esta mañana, sino cada día de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos y ponemos este día en tus manos. Dirígenos, Padre, y ayúdanos a aprovechar cada momento y cada oportunidad que tú nos pones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.